Buenas tardes para España, buenos días para Latinoamérica. Empezamos aquí el webinar de Lead Learning sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Los que queráis seguir la presentación la tenéis colgada en la plataforma de Lead Learning. En primer lugar, corresponde explicar cómo va a funcionar este webinar. Son 30 minutos de exposición y luego tendréis 15 minutos para hacer las preguntas y en la medida en que yo pueda, pues contestaros. Mi nombre es Borja Suara, soy profesor, abogado y consultor experto en Derecho Digital. Tenéis, por si queréis alguna referencia más, mi dirección en LinkedIn, mi cuenta de Twitter y también mi correo. Y tengo un blog que se llama Menos Tecnología y Más Pedagogía, donde intento hablar de todos estos temas de derecho digital, explicado para que lo entienda cualquiera, porque unimos muchas veces la jerga jurídica a la jerga tecnológica y no se entiende bien por la gente de la calle. También formo parte de una plataforma de delegados de protección de datos que justamente estamos intentando hacer pedagogía del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que, como veremos enseguida, está muy próximo a aplicarse. Empezamos. Esta es la carátula del diario oficial de la Unión Europea del 4 de mayo del 2016, donde se publicó el reglamento que, como veis, tiene un nombre muy largo. Lo acortamos coloquialmente, decimos Reglamento de Protección de Datos o Reglamento General de Protección de Datos, pero es relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y, muy importante, y la libre circulación de estos datos. Esto es muy importante porque en el artículo 1, como veréis, dice que el presente reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos. Parece que es contradictorio y, sin embargo, tienen que estar conciliados porque todas las directivas y reglamentos europeos se hacen justamente para asegurar la libre circulación, bien de personas, bien de mercancías y, en este caso, de datos. Eso sí, la libre circulación de los datos personales tiene que hacerse con todas las garantías jurídicas para la identidad de los titulares, es decir, para las personas físicas. Pero son los dos objetivos los del reglamento, no solo la protección de los datos personales, sino la libre circulación de los datos personales. En el apartado 2 lo deja claro, dice: el presente reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de datos personales. Aunque habla de derechos y libertades fundamentales en general, especialmente, y en la Constitución española, se refiere a los del artículo 18, es decir, el honor, la intimidad y la propia imagen, porque el derecho a la protección de datos personales deriva justamente del derecho al honor y a la intimidad. Y por último, este apartado pocas veces se lee, y yo creo que es importante, dice: la libre circulación de los datos personales en la Unión Europea no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Luego reafirma que, en realidad, el primer fin del reglamento es la libre circulación de datos, y para eso habrá que hacerlo con todas las garantías, pero que no puede ser una excusa la protección de los datos personales para que los datos no circulen, porque la circulación de datos es un presupuesto no solo del funcionamiento de Internet y de los negocios basados en Internet, sino de la economía digital, y que es la economía del siglo XXI. Con lo cual, si se impide la circulación de datos, pues no funcionará ni Internet, ni los negocios basados en Internet, ni la economía digital. Entrada en vigor. Nos pasamos del artículo 1 al último artículo del reglamento, que es el artículo 99, que es un poco especial, porque por un lado en el apartado 1 dice que el presente reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación, que en el diario oficial fue el 4 de mayo, al día siguiente el 5 y los 20 el 25 de mayo de 2016, y ya está en vigor el reglamento. Hay gente que cree que no, que todavía no está en vigor. Está en vigor. Lo que ocurre que en el apartado 2 dice será aplicable a partir del 25 de mayo del 2018, es decir, 2 años después. Y será aplicable directamente, sin necesidad de una ley de incorporación al ordenamiento jurídico español o al ordenamiento jurídico de otros países miembros de la Unión Europea. ¿Por qué está en vigor aunque no se aplique? Porque para adaptarse
al reglamento tiene que estar en vigor, no te puedes adaptar, un país no se puede adaptar a un borrador, con lo cual por eso se ha publicado para que entre en vigor, pero la aplicación directa no será hasta dentro ya de un año y un poquito más, porque faltan 386 días, un poquito más de un año, ya nos hemos comido uno de los 2 años que había para adaptarnos y ya empieza la cuenta atrás. Pongo la ilustración del radar porque estamos en una cosa parecida a cuando se instala un radar en una carretera y el primer mes, las primeras semanas, todavía no multa, solo informa de las infracciones. Bueno, pues es lo mismo, el reglamento está en vigor e incluso se tiene que tener en cuenta, porque está en vigor, para interpretar la aplicación del régimen sancionador de la Ley Orgánica de Protección de Datos española, que todavía está vigente. Pero a partir del 25 de mayo de 2018 lo que se aplica es el régimen sancionador. Hasta el 25 de mayo del 2018 se aplica el régimen sancionador de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y este es un tema muy importante porque las sanciones o las multas administrativas han cambiado sustancialmente desde la Ley Orgánica de Protección de Datos al Reglamento General o al Reglamento Europeo de Protección de Datos. En el artículo 45 de la Ley Orgánica de Protección de Datos decía que las infracciones leves serán sancionadas con multas de 900 a 40.000 euros. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros. Y las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 euros a 600.000. Bueno, pues en el artículo 83 del Reglamento General de Protección de Datos pasamos, hay solo 2 categorías de multas, ya no utiliza la terminología leve, grave y muy grave, simplemente que hay multas administrativas por un tipo de infracciones que pueden ser hasta 10 millones de euros y si se trata de una empresa puede llegar a una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior y se opta siempre por la mayor cuantía. Si el volumen de negocio total es mayor a 10 millones de euros, el 2%, pues se optaría por el 2%. Si es más el 10 millones de euros, pues se opta por los 10 millones de euros. Hasta 10 millones de euros. Y el apartado 5, que es el otro tipo de infracciones, son multas administrativas hasta 20 millones de euros o tratándose de una empresa de una cuantía equivalente al 4% como máximo, hasta el 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose siempre por la cuantía mayor, o los 20 millones o el 4% de la facturación global. Con lo cual hemos pasado de un máximo de 600.000 euros que ponía la Ley Orgánica de Protección de Datos a un máximo de 20 millones o el 4% de la facturación. Como hay algunos que no saben de qué podemos estar hablando con el 4%, pues he hecho una tabla de lo que representa para algunas empresas el 4% si tiene una multa administrativa por concepto del Reglamento General de Protección de Datos. En el ranking nacional de empresas por facturación no están aquí ni los bancos ni las aseguradoras, pero para que os hagáis una idea, la primera empresa por facturación es Mercadona, con una facturación de 19.059 millones de euros y te podría llegar a tener una multa equivalente al 4% de 762 millones de euros. Con lo cual, como veis, de los 600.000 euros a una multa de 762 millones de euros, y estamos hablando de empresas españolas, cuando también se está pensando en la Comisión Europea, cuando hizo el reglamento, en multinacionales de Internet que actúan en toda Europa, con lo cual podemos llegar a miles de millones de euros de multa. Vamos a hacer solo un breve repaso por el reglamento, unas cuantas diapositivas, muy pocas, de conceptos básicos y luego nos limitaremos a hacer un repaso de los derechos y obligaciones, derechos del usuario o del titular y obligaciones del responsable y el encargado del tratamiento. Para empezar, el primer concepto básico es qué es un dato personal. Y veremos que no hay muchos cambios. En el artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que a los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por datos de carácter personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
en el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, a efectos del presente reglamento, se entenderá por datos personales toda información sobre una persona física identificada o identificable. Pero dice algo más, con lo que yo no estoy muy de acuerdo, por eso también lo quiero comentar, que la persona física identificada o identificable se le llama el interesado. No me gusta mucho esta traducción, aunque ya viene de la antigua directiva, porque en la versión en inglés es data subject, que sería el sujeto o el titular de los datos. Y nosotros hemos traducido en la versión en español como el interesado en los datos, y sin embargo puede haber más personas interesadas en mis datos que el titular, que soy yo. Con lo cual yo hubiera preferido, utilizando, por eso lo he puesto en rojo, concerniente a personas físicas, es decir, el concernido o el afectado. Pero no es lo mismo el concernido por los datos o el afectado por los datos que el interesado en los datos, que puede haber, insisto, más personas que el titular interesadas en los datos de este. También el Reglamento Europeo hace una explicación mayor de lo que es un dato de carácter personal. Y dice, se considera persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente. Y pone ejemplos, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización o un identificador en línea, o mediante uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Pues especialmente uno o varios elementos propios de la identidad es parecido al juego de unir los puntos, donde cada uno de los puntos no identifica a una persona, pero si se utilizan todos los puntos y se sabe en qué orden hay que unirlos, pues da un perfil de una persona. Bueno, pues eso es una forma de identificar a alguien, incluso aunque no se sepa el nombre, haciendo un perfil de distintos rasgos propios de su identidad, bien físicos, fisiológicos, genéticos, psíquicos, económicos, culturales o sociales. El segundo concepto que quiero comentar es el disociación / pseudonimización. ¿Por qué los dos conceptos? Porque en la Ley Orgánica de Protección de Datos se habla de procedimiento de disociación, todo tratamiento de datos personales, de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable, y en el artículo 4.5 del Reglamento Europeo dice que es pseudonimización, prefiere el término pseudonimización, el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional. Con lo cual, atribuirse, asociarse el dato a una persona identificada o identificable, ese es el proceso que hay que romper, porque cuando un dato está asociado a una persona, lo podemos disociar. Cuando ya no se puede atribuir de nuevo a esa persona, no se puede reinvertir, ¿no? La disociación está hecha correctamente. Pero añade algo más también el reglamento respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos, por eso siempre aconsejo hacer un análisis comparativo a doble columna para ver qué es lo que se modifica y qué es lo que se añade. Dice que esa información adicional tiene que figurar por separado y estar sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. No basta con disociar o pseudonimizar unos datos si la información adicional está conectada y se puede reinvertir la disociación, con lo cual hay que garantizar mediante medidas técnicas y organizativas que no se pueden utilizar otros datos para reidentificar al sujeto. Esto tiene que ver con los procesos de relaciones matemáticas. En las matemáticas de conjunto se ve claramente, donde a distintos elementos están relacionados con los datos de otro conjunto. Bueno, que a su vez puede estar un elemento identificado con un solo dato o varios elementos, varios titulares con el mismo dato. Bueno, pues se trata de esa asociación de un elemento con un dato, romperla, porque lo que realmente aporta información es la flecha que va del titular al dato. Si disociamos y hacemos desaparecer las flechas, estamos salvaguardando la identidad y la intimidad del titular. Ese es el proceso de disociación o de pseudonimización.
Seguimos. El consentimiento del interesado es el tercer concepto básico, tanto de la Ley Orgánica de Protección de Datos como del reglamento. En la Ley Orgánica de Protección de Datos está en el artículo 3, que es de definiciones, el apartado H, que dice: consentimiento del interesado es toda manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica para cada uso e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen. De nuevo lo de concernir. Una cosa es estar interesado y otra ser el concernido. Y en el Reglamento General de Protección de Datos, en el artículo 4.11, dice que a efectos del presente reglamento se entenderá por consentimiento del interesado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. Son los 4 adjetivos iguales que en la ley orgánica, lo que pasa es que ha cambiado el orden de específico, por la que el interesado acepta, que es lo mismo que consentir, y esto es lo novedoso, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Con lo cual, el reglamento ha venido ya a despejar las dudas que había sobre si el consentimiento tácito era válido. Y la gran novedad es que ya no es válido el consentimiento tácito, hay que tener un consentimiento expreso del titular, del interesado en los datos, según la terminología del reglamento, para poder realizar el tratamiento, y además un consentimiento específico para cada uso, para cada finalidad. Y ese consentimiento expreso puede ser bien mediante una declaración, escrita u oral, o bien mediante una clara acción afirmativa. Por ejemplo, hacer un signo en una checkbox, en una caja, para prestar el consentimiento. Pero no puede venir premarcada la casilla, tiene que el titular o el usuario marcarla haciendo un claro acto afirmativo. En cuanto a los derechos del interesado, vamos a ver, por un lado, los que se venían reconociendo en la Ley de Protección de Datos, que son en el título 3, derechos de las personas, que era el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de oposición al tratamiento. Bueno, eran los que se llamaban derecho ARCO, por las siglas. Esta regla mnemotécnica, que nos ha ayudado a muchos a recordar siempre los derechos del titular o del interesado, se ha roto ya con el reglamento porque se han añadido nuevos derechos y a algunos se le ha cambiado el nombre. Y entonces tenemos en el capítulo 3 del reglamento derechos del interesado, derecho de acceso, que no cambia, derecho de rectificación, el derecho de cancelación pasa a llamarse derecho de supresión, y dentro del derecho de supresión se incluye el llamado derecho al olvido, que realmente no es un nuevo derecho, sino una modalidad de ejercicio del derecho de supresión. Luego se han añadido 2 nuevos derechos, el derecho a la limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos, que es realmente el que puede provocar más problemas a las empresas, porque como ahora ocurre con la portabilidad de número, por ejemplo, entre empresas de telecomunicaciones, ahora cualquiera puede pedir a una empresa que quiere llevarse sus datos y dárselos a la competencia, y las empresas están obligadas a coger todos los datos que ha aportado ese usuario y a entregárselos o mandárselos directamente a la empresa que él diga. Y por último está el derecho de oposición, que ya existía. Con lo cual vemos que ha habido una ampliación de derechos, aparte de algún cambio de nombre y algún desarrollo como es el derecho al olvido, que insisto, no es en realidad un derecho nuevo, sino en todo caso una nueva forma de ejercerlo. En cuanto a los deberes del responsable y del encargado, es un poco más complicado el hacer el seguimiento en la ley orgánica y en el reglamento, porque hay que entresacarlo de diferentes artículos. Yo he hecho mi propia tabla, que quiero decir que pues, cada uno tendrá su forma de ordenarlo. Por ejemplo, hay discusiones, porque claro, siempre todo derecho del titular implica un deber del responsable y el encargado, y entonces hay algunos que se contemplan más como deber que como derecho, pero también hay un derecho del usuario a que el responsable y el encargado hagan determinada actuación. Y lo vamos a ver enseguida. En el título 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en los principios de la protección de datos, viene el deber de calidad de los datos, que sean adecuados, pertinentes, no excesivos, exactos y siempre con finalidades compatibles para las que fueron otorgados, ¿no? Se otorgó el consentimiento. El deber de información en la recogida de los datos, que a su vez hay un derecho de información por parte del titular,
el deber de seguridad de los datos y el deber de secreto de los datos. Bueno, pues al lado de estos deberes, en el Reglamento General de Protección de Datos, en el capítulo cuarto, responsable del tratamiento y encargado del tratamiento, se habla del deber de protección de datos desde el diseño y por defecto, que esa es otra de las grandes novedades del reglamento, imponer la obligación a los responsables y encargados del tratamiento de actuar diligentemente desde el comienzo en la protección de datos. Al diseñar ya cualquier tratamiento tienen que estar previstas las medidas de protección de datos. Un deber de cooperación con la autoridad de control que ya existía en la ley orgánica, pero que se refuerza. El deber de información y de transparencia, también existía el deber de información, pero se refuerza con un deber mayor de transparencia, que a su vez también es el derecho a la información y el derecho a la transparencia por parte del usuario. Todo deber pues, implica un derecho por la otra parte. Y por último también, en la parte de seguridad de los datos, o seguridad del tratamiento, hay una especificación de una obligación que hasta ahora pues, no estaba muy clara, que era que cada vez que haya una violación de la seguridad de la protección de datos, tiene que haber, por un lado, una notificación a la autoridad de control, es decir, a la Agencia Española de Protección de Datos, y por otro lado, una comunicación al propio interesado de que sus datos han sido violados. Hasta ahora muchas empresas, cuando recibían un ataque, pues se lo callaban para que no saliera en la prensa, para no recibir incluso una multa de la Agencia de Protección de Datos, y ahora hay una obligación de, con la diligencia exigible, comunicarlo tanto a la Agencia de Protección de Datos como al propio interesado, y unas multas si no se hace, obviamente. La evaluación de impacto es muy importante porque justamente aunque ya antes del reglamento pues había precedentes, en el reglamento se especifica y bueno, todavía se especificará más por parte del Comité de Agencias Europeas de Protección de Datos cuáles son los tratamientos que deben tener previamente una evaluación del impacto. Y entonces dice el reglamento, cuando sea probable que un tipo de tratamiento en particular se utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, derechos y libertades en general, derecho al honor y a la intimidad en particular, el responsable del tratamiento realizará antes del tratamiento una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de los datos personales. Bueno, esto quiere decir, aparte de lo de nuevas tecnologías que choca un poco, porque se hubiera dicho las tecnologías de la información y la comunicación, pero las tecnologías siempre son nuevas, que hay que evaluar si hay un alto riesgo de un tratamiento de datos que puede afectar a un derecho o libertad fundamental, como especialmente el derecho al honor y a la intimidad. Y el reglamento desarrolla en qué condiciones y además hay una obligación de sacar una lista de aquellos tratamientos que en todo caso requieren una evaluación de impacto y otros que en principio no lo requieren. Pero va a ser una tarea muy importante, igual que la que vimos al principio de pedir el consentimiento expreso, el realizar evaluaciones de impacto de los procedimientos, ¿no?, de tratamiento de datos. El delegado de protección de datos también es otra novedad del reglamento. No existía esta figura, no tiene nada que ver ni con el responsable del tratamiento, ni con el encargado del tratamiento, ni con la autoridad de control, que es la agencia. Es una nueva figura que, por un lado, es un asesor leal de la empresa o de la administración pública, por otro lado es el enlace con la Agencia de Protección de Datos, pero también realiza una labor de comunicación con los clientes de la empresa o los administrados de la administración. Y entonces el reglamento establece quiénes deben tener un delegado de protección de datos. Dice, el responsable y el encargado del tratamiento designarán, no podrán designar, designarán un delegado de protección de datos, es obligatorio, siempre que se cumpla alguna de estas tres circunstancias o situaciones. 1. El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en el ejercicio de su función judicial. Con lo cual, todas las autoridades públicas, administraciones públicas, organismos públicos, deben tener su delegado de protección de datos.
Luego, en otros artículos, se admite que no haya un delegado de protección de datos por cada organismo, sino que pueda haber, por ejemplo, un delegado de protección de datos por toda la Administración General del Estado, salvo que algún organismo, por el uso intensivo que haga de datos, pues necesite tener el suyo propio. Pero para el resto puede haber un delegado general para toda la Administración. Referido a las empresas, las actividades principales consisten en operaciones de tratamiento de datos que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Bueno, pues si el objeto de una empresa es hacer un seguimiento habitual, sistemático de los clientes, de los que pasan por una página web, etcétera, sí necesita un delegado de protección de datos que es una especie de defensor también del ciudadano o del cliente para que no se hagan cosas que no se deben hacer o para que ayudar a la evaluación de impacto del tratamiento. Y por último, las actividades principales del responsable del encargado consistan en el tratamiento a gran escala, es decir, a gran escala viene a ser un poco la traducción de Big Data, de categorías especiales de datos personales, que están en el artículo 9 del reglamento, o de datos relativos a condenas e infracciones penales, que están en el artículo 10. Con lo cual, en conclusión, tienen que tener delegado de protección de datos todas las administraciones públicas, por un lado, todas las empresas que se dediquen en sus operaciones a una observación habitual y sistemática de las personas, de los interesados de los datos, y aquellos que no hagan una observación habitual y sistemática de las personas, pero traten unos datos muy especiales, especialmente protegidos, sensibles, que son los del artículo 9, o datos relativos a condenas e infracciones penales, que también son datos muy sensibles. Entonces, justamente la naturaleza de esos datos requiere la existencia y la supervisión de un delegado de protección de datos. Para más información está la página web de la Agencia de Protección de Datos, donde justamente tiene una nota de implicaciones prácticas del Reglamento General de Protección de Datos para entidades en el periodo de transición, que es en el que nos encontramos, y luego mucho material de apoyo que recomiendo. En las implicaciones se habla del consentimiento, la información, evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, la certificación, delegados de protección de datos, relación entre responsables y encargados y herramientas para pymes y herramientas sectoriales. Pero luego, por ejemplo, en la última sesión anual abierta de la agencia, también se ha colgado las presentaciones en la página web de la agencia que se referían a principios y derechos, obligaciones del responsable y encargados, códigos de conducta, certificaciones y transferencias internacionales y supervisión y régimen sancionador. Aparte, hay unas guías que se van editando y que ayudan también al cumplimiento del reglamento, que es la guía del Reglamento General de Protección de Datos para responsables del tratamiento, guía para cumplir el deber de informar, directrices para elaborar contratos entre responsables y encargados del tratamiento, orientaciones y garantías en procedimientos de anonimización o pseudonimización ahora de datos personales. Y por último, ya han salido unas directrices del grupo del artículo 29, las autoridades europeas de protección de datos. Por ahora hay 3, pero se espera que salgan más directrices para la interpretación y la aplicación del reglamento, como son las directrices sobre el derecho a la portabilidad de datos, directrices sobre los delegados de protección de datos y directrices sobre los criterios de identificación de la autoridad del líder. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Ahora vamos a parar un par de minutos para todos aquellos que queráis realizar alguna pregunta, la podéis hacer y enseguida volvemos y las contestamos. Muchas gracias. Hemos recibido un par de preguntas que vamos a pasar a contestar. La primera es que si una persona que se da de baja de una suscripción a una newsletter pero sigue recibiendo notificaciones, ¿qué medidas debería tomar ya que siguen haciendo uso de sus datos sin su consentimiento? Bueno, aquí hay una mezcla entre, hasta ahora, la Ley Orgánica de Protección de Datos, a partir de ahora el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, porque normalmente la publicidad comercial debe prever un sistema de revocación del consentimiento para que no te sigan enviando publicidad o newsletter y que te puedas dar de baja, incluso cancelar el tratamiento de tus datos. Si no hacen caso de esa baja,
existen multas previstas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y luego, dependiendo también de cómo se han obtenido los datos, pues podría haber una infracción a la Ley Orgánica de Protección de Datos o al reglamento, porque muchas veces estos mailing se hacen a partir de bases de datos del mercado negro y no se ha pedido el consentimiento expreso del destinatario, con lo cual puede haber incluso dos infracciones en una a la Ley Orgánica de Protección de Datos o el reglamento cuando entre en vigor, otra a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información por enviar mensajes, comunicaciones comerciales por vía electrónica sin estar autorizado o sin haberlo solicitado el destinatario. Y la segunda es qué ocurre con los consentimientos tácitos que se han venido utilizando para el tratamiento cuando entre en vigor el Reglamento de Protección de Datos Europeo. Pues esa es una muy buena pregunta y en la que me gustaría insistir, porque todos aquellos consentimientos tácitos que se han venido manejando para el tratamiento de datos personales hay que reconvertirlos en consentimientos expresos, porque el 25 de mayo del 2018 solo se podrá utilizar los datos, no solo que tengan el consentimiento expreso, sino que la empresa pueda demostrar que tiene el consentimiento expreso. Y es una novedad también del reglamento que todo tiene que estar documentado, por eso es el deber, ¿no?, de protección de datos desde el diseño, por defecto, una vigilancia proactiva, porque al mismo tiempo que se pide el consentimiento y se informa de para qué se le va a destinar el dato, para los fines concretos para los que se pide el consentimiento, tiene que quedar documentado tanto la información como el consentimiento, y tiene que guardarse y ser accesible por si alguna vez la agencia lo pide, poder enseñarlo. Si no se tiene documentado ese consentimiento expreso, es como si no hubiera tenido lugar, con lo cual puede verse sujeto, ¿no?, a multas importantes por manejar datos sin consentimiento expreso. Con lo cual es muy importante que todas las empresas que nos están viendo y siguiendo en este webinar procedan a una recogida de consentimientos expresos de todos sus clientes para poder seguir tratando sus datos a partir del 25 de mayo del 2018. Y como parece que no hay ninguna pregunta más, vamos a despedirnos y no sin antes recordar que esta grabación quedará colgada en la página web y podréis consultarla cuando queráis. Muchas gracias por todo.